Ahí estamos, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. eh, Vamos a comenzar con Pirkei Avot, Ética de nuestros padres, capítulo 3. Estamos en la quinta vuelta, Mishnah 5. Es una Mishnah cortita. Vamos a analizarla un poco. Es una Mishnah que la vamos a compartir en pantalla para que la puedan ver. Y dice lo siguiente. Rabbi Nehunia ben Hakaná. Rabbi Nehunia, hijo de Hakaná, dice, ¿para quién acepta? Kola me kabel alab, todo el que recibe sobre sí, todo el que acepta sobre sí. Ol Torah, el yugo, la palabra ol en hebreo es el yugo, la carga, el yugo de la Torah. Ma'abirim mimenu, Hashem, o sea, le apartan de él, le sacan de él. Ol malhut, el yugo del gobierno o del reinado, la presión, la opresión. Veol derech eretz, y el yugo, la presión de los caminos terrenales, las cosas mundanas. Y tiene una segunda parte, que es Kola porek mimenu, todo el que se aparta, todo el que quita de sí Ol Torah, el yugo de la Torah. Notnim alav, recibe sobre él, o Hashem pone la carga, Malhut, del reinado, y Ol derech eretz, el yugo de las cosas terrenales, los asuntos mundanos. Entonces, bueno, esta es la primera parte de la Mishnah. Es una Mishnah interesante, distinta. Estamos en el capítulo 3, en el cual viene hablando en general sobre cuestiones que tienen que ver con el esfuerzo y la dedicación en el estudio de la Torá. Tenemos a Rabbi Hanina ben Teradión, y también vimos varios de los sabios de la misma época más o menos, que es compañeros de Rabbi Yohanan ben Zakkai, el gran sabio que fundó la Academia de Yavne. Y veníamos diciendo, aquellos que estudian, comen una mesa y no hay entre ellos palabra de Torá. Y ahora dice, el que va en la noche libre y no se dedica a estudiar. Y ahora viene acá y nos dice también, en esa misma tónica, digamos, en esa idea similar, Rabbi Nehunia ben Hakaná nos dice aceptar el yugo de la Torá. Entonces vamos a emprender un poco. Esa palabra yugo puede sonar un poco fuerte. Dice, ¿qué significa el yugo de la Torá? La Torá es algo que estudiamos para disfrutar, para entender, para comprender, para avanzar. ¿Por qué decimos el yugo de la Torá? En general es una palabra que se usa mucho dentro de la terminología, Kabbalat Ol, recibir el yugo. Por ejemplo, cuando decimos el Shema Israel a la mañana, decimos Kabbalat Ol, recibir el yugo, Malhut Shamaim, del reinado celestial. O Kabbalat Ol Mitzvot, recibir el yugo de las mitzvot. Y en general, en la terminología hasídica, está la frase, la idea general, Kabbalat Ol, una persona que recibe sobre sí el yugo. En traducción, sería disciplina, sería una persona que tiene una obediencia, que tiene una coherencia y un compromiso inquebrantable, inamovible. Eso es recibir el yugo. Así como cuando un toro, para que pueda arar el campo, le ponen un yugo, era una estructura pesada que iba sobre su cuello, que hacía que el surco vaya derecho y que no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda, que no se distraiga y que no coma las verduras, o que no coma la comida, o que no se ponga a pastar. Ese es el yugo. ¿Por qué hacemos entonces al estudio de Torah como una referencia al yugo? Por cuanto que a veces uno elige estudiar lo que le gusta, cuándo le gusta, cómo le gusta,
y no lo toma con un compromiso y una conexión, un vínculo inamovible, una cuestión de decir, recibo sobre mí la carga pesada de ser responsable para estudiar Torah. Por ejemplo, vamos a ver en las tribus de Israel, habían 12 tribus, y hay un ícono, una combinación muy interesante que hasta hoy en día se aplica el término, que es dos de las 6 tribus, dos de las 12 tribus, pero de los 6 hijos de Lea, originales hijos de Jacob y Lea, que eran Isahar y Zebulún. Cuando se hizo el loteo, digamos, la distribución de la tierra de Israel a cada uno, Zebulún le tocó la zona, un área costera. Y por eso, incluso en su bandera, antes de entrar a la tierra de Israel, tenía la imagen de un barco y eran marinos mercantes, eran comerciantes, grandes comerciantes y gente muy opulenta, gente que le iba muy bien. Y pegado a ellos, geográficamente, había una tribu que se llama Isahar. De Isahar se dice que salieron la mayoría de los cabezas de Sanedrín y de los que calculaban astronómicamente los cálculos de los meses, que era algo muy complejo, por lo cuanto que tenían grandes academias de estudio y eran personas dedicadas al estudio de la Torah. ¿Y cuál era su símbolo? ¿Cuál era su representación? Digamos, por ejemplo, Yehudá, la tribu de Yehudá, que somos Yehudim de Yehuda, de ahí surge, por ejemplo, el rey David y la gran cantidad de reyes que surgen de ahí. Su animal predilecto, ya incluso en la época de Jacob, o sea, miren la visión que ellos tenían, era un león. Un león es el rey león. Después Moshe, cuando reafirma las bendiciones antes de entrar a la tierra prometida, vuelve a decir, usted es el león, vos dominarás, vos sos el líder. Y así cada tribu tiene una analogía con las tribus eran maneras de servir a Hashem, no era solamente una cuestión familiar, no era una cuestión casual, sino que cada una de las 12 tribus representaba un camino. La tribu de Isahar estaba representada, su símbolo, su animal, su conexión es un burro de carga. Entonces dice Isahar Hamor Garem, un burro de carga. ¿Cuál era la carga que tenía Isahar? No eran changarines, no eran personas que cargaban o tenían flete o tenían sistema de logística, sino cargaban el yugo de la Torá. Ellos se hacían responsables para todas las generaciones, para todo el pueblo en representación de todos, para cargar con el yugo de la Torá. Y lo hicieron, y por eso es como decir, los grandes premios, pero no solamente una cuestión de personas inteligentes, sino personas que tomaban el compromiso de juzgar y de tomar el estudio con una responsabilidad, con una disciplina. Y esto también, por ejemplo, tiene que ver con, a veces una parte de Torah que no entiende, estamos hablando de una persona que puede, ¿no? A veces uno está principiante y dice, si no entiendo algo, no me voy a quedar con eso, tengo que ir avanzando, aprendiendo el Aleph Bet, el abecedario, nivel principiante, pero el compromiso y esto es la clave del éxito para estudiar Torah es, si hay algo que no entendés, no lo dejes pasar. Afincate, o sea, es un modo de estudio que no es decir estudio, a mí me gusta mucho estudiar esto y esto y lo estudio nada más. Tenés que estudiar todo, tenés que buscar abarcar todo. Por ejemplo, cuando uno tiene un compromiso de estudiar, por ejemplo, el Daf Yomi, un Daf por día de estudiar y terminar el Talmud. Hay partes que son interesantes y hay otras que son más difíciles de comprender. Entonces a veces uno funciona que se saltea las partes que no le gusta y a ver si puedo mandar un minuto. Un minuto que me están preguntando para entrar y no tengo que no tiene la contraseña. Bueno, entonces estamos diciendo sobre
Perdón. Ahí va. Bien, ahí estamos. Bueno, entonces estamos diciendo. Ahí va. Entonces, decíamos así, que uno cuando quiere terminar, se propone, por ejemplo, terminar una gran cantidad, un estudio completo de todos los tratados del Talmud, tiene que poner un compromiso, tiene que poner un yugo, decir, todos los días a la misma hora me voy a levantar o voy a estudiar este estudio con compromiso. También, cuando uno, por ejemplo, nosotros tenemos la idea de estudiar en el curso de un año o en el curso de 3 años todo el Maimónides, todo Rambam, o estudiar todos los días la parte que corresponde de la Torá, del Humash. Entonces uno dice, bueno, hay partes que son más interesantes. Ahora Bereshit y Noach, estamos fabulosos, que todas las cosas que habla de la creación del mundo y del Mabul y las historias, es entretenido. Pero hay un día que estás más cansado y un día que estás menos cansado. Hay un día que tenés ganas y hay un día que no. Este es el yugo. Este es el yugo de decir, hay que seguir intentándolo. Y a veces tocan partes que tienen que ver con animales impuros o con cosas distintas. Entonces, la clave del éxito, del esfuerzo, es cuando uno tiene un compromiso inamovible. Otra cosa, cuando sientas que la Torah no te atrae y sentís que sentís algo pesado, a ver, una persona voluntariamente elige venir a estudiar Torah. En este grupo estamos estudiando Torah todos los días y la gente está expectante, pero a ver, un chico, por ejemplo, que está en una yeshiva o una persona que lo toma como una carga y a veces dice, no tengo ganas de estudiar hoy. Ahí es cuando tenés que ponerle el pecho a la situación y decir, voy a estudiar igual, voy a fortalecer mi resolución de ponerme a estudiar y lo voy a hacer. En una ocasión se presentó una persona frente a lo del Rebbe Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, y le dice, Rebbe, no sé qué hacer, no tengo ganas de estudiar. Me cuesta estudiar, no me da ganas. Y el Rebbe le dijo, qué suerte que tenés. Yo sí tengo ganas. Yo te envidio, porque vos podés estudiar incluso sin ganas. ¿Qué voy a hacer yo que tengo ganas de estudiar? Y no puedo llegar a tu nivel de romper tu propia naturaleza y de estudiar incluso que no tengas ganas. Entonces, es una virtud poder estudiar sin ganas, poder romper un poco ese esquema, esa estructura. Y nosotros también sabemos que cualquier cosa que en la vida trae buenos frutos, la mayoría de las veces, si no todas, tiene que ver con el esfuerzo que uno le pone. Entonces, esos quiebres que uno hace son los que realmente forjan y son los que malean, los que le dan la verdadera densidad a la persona. Otra cosa, la Torá no es algo que uno elige, me lo pongo y me lo saco, según como mi ropa, como hablamos alguna vez de las vestimentas, los lebushim, me pongo, me saco. No, la Torá es un yugo y por eso una persona que va asumiendo y va creciendo, lo tiene que tomar como una cuestión de fijación, una cosa fija, una cosa determinada, y no es que cuando elijo sí y cuando elijo no. Entonces, tiene que ver con una coherencia en el comportamiento de uno. Obviamente cuesta y obviamente es un trabajo arduo, pero decir, no puedo elegir Yom Kippur, estoy todo bien y el resto del año estoy todo mal. Tenés que tener esa idea de que todo el tiempo tratando de mejorar. Y otra de las maneras de aceptar el yugo de la Torá, que estamos diciendo acá, no es solamente con la posibilidad de uno de estudiar y aceptarlo y comprometerse y esforzarse a pesar que te cueste, a pesar que te cuesta y no tal vez no tenés la facilidad, no tenés la cabeza, no tenés el idioma, no tenés... Todo esto tiene que ver con aceptar el yugo. Hay también lo que dijimos de la tribu de Zebulún.
La tribu de Zebulún, que dijimos, ellos solventaban, que eran los marinos mercantes, habían hecho una sociedad con la tribu de Isahar. Isahar eran los que, el burro, recibió sobre sí la carga del peso de la Torá, y por eso salían de ahí los grandes pensadores o los grandes legisladores más que pensadores, porque la legislación de una ley en la halajá no es entretenido, es trabajo tedioso. Hay que analizar y hay que comparar y hay que... Es un trabajo de leer y leer y leer y comparar y ver si va bien y ver si va. Y es una carga y a veces vos decís, pero no es un sermón, una charla, algo divertido, no, es algo que hay que ponerle el hombro. Y la tribu de Zebulún hicieron una sociedad, nosotros te bancamos, nosotros le pagamos todos los gastos, nosotros le vamos a sostener la yeshivot, le vamos a hacer todas las donaciones para que ustedes puedan vivir cómodamente sin tener que trabajar. O sea, la tribu de Isahar no se dedicaban a trabajar, se dedicaban exclusivamente a estudiar. Qué increíble esa combinación, esa sociedad que ellos tenían que duró milenios. Y la tribu y los sabios hablan en beneficio de esta tribu de Zebulún diciendo el mérito del estudio era compartido. No era solamente mérito de los estudiosos y los que soportaban, los que ayudaban, eran como que recibían un extra. Era el estudio, los logros en estudio eran compartidos, porque estaba el que ayudaba económicamente a sostenerlo, llevaba la mitad de los méritos del que lo lograba estudiando. Y esa sociedad, hasta hoy en día, por eso digo, se practica cuando una persona ayuda a un centro de estudio de Torah, a una yeshiva, a un lugar donde se estudia Torah, donde puede haber personas que se dediquen a estudiar Torah y uno los ayuda económicamente, está siendo socio, está siendo parte en esta combinación, en esta sociedad. Entonces, volvamos un poquito. ¿Quién era Rabí Nehunia ben Akana? Era un colega de Rabí Yohanan ben Zakkai, el fundador de la Academia de Yavne, fue el que estuvo. Algunos dicen que él falleció antes de la destrucción del segundo templo, estamos hablando hace 2000 años atrás aproximadamente. Algunos dicen que estuvo también durante, y es un autor no solamente dentro de lo que es la Gemara, el Talmud, que es la parte legislativa, la parte alágica de la Torá, sino que también tiene un libro que se declara su autoría en la Kabbalah, que es el libro luminoso, el Sefer Habair, el libro de la claridad, uno de los primeros libros sobre la temática de la Kabbalah. Y era un gran sabio, y de hecho Rabí Yohanan ben Zakkai había dicho sobre él que él era superior a todos ellos. De todas maneras, él tenía una particularidad que todos los días cuando él entraba a la casa de estudios, él recitaba una plegaria silenciosa. Y los alumnos que le veían mover los labios le preguntaron, maestro, ¿qué es lo que estás, o los colegas, qué es lo que estás murmurando? Entonces él decía, yo tengo una plegaria todos los días que rezo para no equivocarme, para no cometer un error que cause a otros estudiantes que se confundan o que se burlen de mí o que sean castigados por haberme digamos, refutado. Y también, o sea, él tenía la idea de decir, él vivió largo tiempo, falleció a una edad muy anciana y está enterrado en la ciudad de Tzfat, al norte de Israel. Cuando le preguntaron cuál era la causa de su longevidad, entonces él contestó, yo nunca tomé orgullo, nunca fui orgulloso en los errores de otra persona y entonces siempre veía la virtud, nunca me regocijé frente a la vergüenza ajena y y esto es algo interesante, nunca me fui a dormir antes de perdonar a alguien que lo hubiera agraviado ese día. Y también era generoso con su dinero, o sea, era generoso con su dinero, ayudaba a mucha gente. Y me gusta esto de decir, nunca se fue a dormir antes de perdonar a alguien que lo hubiera agraviado ese día. Y de hecho nosotros tenemos dentro de la plegaria nocturna antes de dormir,
que se llama el Kriyat Shema, leer el Shema. Nosotros decimos al acostarte y al levantarte. Al levantarte decimos el Modéani. Tenemos la plegaria del Shema al levantarnos a la mañana, antes de las 3:30 del amanecer, o sea, aproximadamente hasta las 10 de la mañana, después de que amanece, decimos el Shema. Y tenemos también el Shema al acostarte, quiere decir en el horario de dormir. Y hay una plegaria especial que se llama el Kriyat Shema, la lectura del Shema antes de dormir, y inicia esa parte de la tefilá diciendo, Areini Mogel, yo perdono a todo el que me hizo enojar hoy. Irse a dormir perdonando. Hacer borrón y cuenta nueva. Perdonar antes de irse a dormir. Yo estuve en una ocasión en un casamiento hace un par de años, 3, 4 años, en la Ciudad de México, y había el patriarca de la familia, digamos, dice, lo único que yo le voy a decir a los novios es, nunca se vayan a dormir peleados. No importa lo que pase en el día, no importa la situación que hayan pasado, antes de dormir tienen que irse a dormir reconciliados. Y era un hombre grande, y me quedó esa frase como, irse a dormir, puede pasar cosas en el día, pero tratar de irse a dormir reconciliado, tratar de irse a dormir pidiendo perdón. Y es interesante que Rabbi Nehunia Ben Akaná dijo, el secreto de la larga vida es no reírse de la vergüenza ajena, no regocijarse de la vergüenza ajena, y no irse a dormir antes de perdonar a alguien, y también, imagino, pedir perdón. Rabbi Nehunia Ben Akaná vivió en un momento en el cual los romanos que dominaban la tierra de Israel, empezaron a dominar la tierra de Israel, prohibieron el estudio de la Torá. Así como a Rabbi Akiva y otros estaban en contra del estudio de la Torá, y de hecho habían edictos, decretos contra eso, y él enfatizó por eso diciendo la idea, el que recibe sobre sí, no dejarse amedrentar por un decreto que no te permite estudiar Torá, sino seguir adelante, esforzándote, y eso va a hacer que se quite de ti la presión del gobierno. Y de hecho nosotros, es interesante que uno diría, él que era un hombre tan sabio, y tenía aptitudes y conocimientos incluso superior al resto de sus colegas en la Torá escrita en el Talmud y en la Torá de la Kabbalah, ¿cómo podía él decir que la Torá no sea para vos una carga? Obviamente que para él no era una carga, porque él disfrutaba enormemente esto. Entonces, esto es lo que él nos quería remarcar para no olvidar. Nos recuerda que a pesar del gran placer que uno puede tener estudiando Torá, no lo estudies por el placer, estudialo como si fuera un yugo, porque el placer puede llevarte también a veces irte para un lado, irte para el otro. Entonces él tenía esa idea de la firmeza, de aceptar el yugo y avanzar, aceptar el yugo sobre sí y tomarlo como una decisión, una determinación inamovible. Y de hecho, hay algo interesante también en esto, que es cuando uno toma las cosas de esta manera, que uno dice, tomo un compromiso inamovible y no me va a conmover, en la calidad del estudio incluso es... Hay algo interesante. Por un lado buscamos el placer en el estudio, que es, nos tiene que gustar estudiar. Y lo hablamos muchas veces, buscar estudiar cosas que te gustan, buscar disfrutar el estudio. Estudiar es comprender, uno no puede repetir como un mantra, como una cosa que lee y repite y no entiende, sino que hay muchas cosas que hay que estudiar a fondo. Pero hay otro camino, que es estudiar con diligencia, estudiar con determinación. Y de hecho son dos caminos, dos movimientos, dos dinámicas que para mí tiene que haber un momento de estudiar algo, algún concepto, alguna parte, estudiarla con disciplina, y otra parte estudiar lo que te gusta. Estudiar cosas que te gustan, pero no dejar de lado los compromisos diarios. Los compromisos de decir, me comprometo a terminar esto y esto en el curso de un tiempo. Y bueno, hay una parte que me gusta menos, bueno, ahí tenés que aplicar el yugo. Hay algo también dentro de la lectura jasídica al respecto, que es esto de que te quitan de vos el yugo.
Me acuerdo, había una vez un muchacho que vivía en Israel y quería viajar a Nueva York, y en esa época, no me acuerdo qué año eran, los 40, los 50, 60, era muy difícil conseguir el viaje y todo. Entonces fue a lo de su maestro, a su mentor, decirle, ¿cómo hago para prepararme para viajar? Para visitar al maestro, al Rebe. Entonces le dice, ¿cómo venís con los preparativos? Le dice, mira, la verdad que estoy con esto y con lo otro y corriendo con la visa y no sé si hay pasaje y no sé si hay esto. Le dije, ya tu preparación es la preparación del estrés físico y material que estás atravesando. Y al mismo tiempo dice, cuando uno está bien preparado espiritualmente, las cosas espirituales, las cosas materiales se solucionan solas. Este es un concepto profundo, difícil de explicar cómo funciona exactamente, pero es algo que a lo largo de mi vida lo vi practicarse, lo vi llevarse a la práctica, que es vos dedicate a hacer lo que tenés que hacer, las cosas buenas, y te van a sacar de vos el yugo del gobierno, el yugo del estrés, el yugo del trabajo. Cuando uno se compromete y se profundiza en lo que tiene que hacer, las cosas funcionan, se resuelven. Cuando uno se saca de sí el yugo de la Torá, te caen los problemas y tenés que estar lidiando con cosas que no tenés ganas de lidiar. Este es un punto de vista de verlo. Otra cosa para más, un poco más escépticamente hablando, que no es escéptico, pero sino al revés, dice, la única preocupación que vos tenés que tomarla como un yugo, porque hubieron personas que eran grandes estudiosos de Torá, incluyendo a Rabí Nehunia Ben Akana, es decir, su vida no fue tan fácil, porque los romanos lo perseguían, o Rabbi Akiva fue incluso un mártir que murió en manos de los romanos, y obviamente que estaba plenamente dedicado a estudiar Torá. Sí, pero lo único que él tomaba como yugo era el estudio de la Torá. Un ejemplo de esta idea, incluso en sentido práctico, nosotros vemos que Moshe y Aarón y su hermano entraban y salían libremente para hablar con el faraón. Dice, viene Moshe a hablarle, ¿por qué nunca los apresaron? ¿Por qué nunca los pusieron prisioneros a Moshe y Aarón y le decían, vayan a trabajar? Ustedes son esclavos, ¿qué están haciendo, charlando, haciendo? No hay sindicato, no hay representante del pueblo. ¿Por qué estaban exentos de trabajar? Porque en realidad toda la tribu de Leví, una de las 12 tribus, cuando estaban en la tierra de Egipto, ellos decidieron no aceptar el yugo de trabajo. Al principio, el inicio de la esclavitud en Egipto fue voluntaria. El faraón vino con una propuesta edilicia, inmobiliaria a todos los paisanos, a todos los judíos de la tierra de Egipto. Le dijo, ven, vamos a construir pirámides, empecemos del pozo, en cuotas en dólares, y la gente se involucró. Después fue cambiando la monetización, y dijo, bueno, este año vamos a pagar menos, este año menos, y después les dejó de pagar y los tomó como esclavos. Pero empezó como un negocio. Empezó con una participación, incluso dicen que el que agarró la pala primero, o sea, llevando el liderazgo, fue el propio faraón. Y después terminó en una estafa, y después terminó en esclavitud, y trabajo forzado, y tortura. Pero hubo una tribu que dijo, no aceptamos, nosotros no nos vamos a dedicar a trabajar, y le respetaron eso, y que fue toda la tribu de Leví. Por eso dicen que eran más, y por eso la tribu de Leví después eran distintos al resto, porque ellos dedicaron toda esa estadía en 210 años de Egipto a estudiar Torah. Y uno diría, bueno, entonces no eran esclavos. No, no. Ellos recibieron sobre sí estudiar Torah como un yugo. Unos eran esclavos con el yugo del látigo del capataz, y la tribu de Leví estaban bajo el yugo del estudio de la Torah. No es que estaban de vacaciones, dedicaban y habían recibido sobre sí el trabajo arduo intelectual y no físico. Pero acá lo vemos ya desde hace más de 2000, 3000 años, 3300 años, cómo se aplicaba esta idea de recibir sobre sí el yugo del estudio y estar eximidos del yugo del trabajo. No significa cómo se aplica en la práctica. Cada uno tiene que seguir con su dinámica, vamos a decir. Pero una persona
me acuerdo había una vez un mashpia, un mentor en la yeshiva en 770 en Estados Unidos, en Brooklyn, que él decía a los alumnos, dijo, chicos, muchachos, bajurim, el yetzer hará, el instinto del mal, las inclinaciones, los deseos, las tentaciones materiales, no se van a ningún lado. Quédense tranquilos que los van a esperar. No hay necesidad de ir quemando etapas. Un chico que está metido en la yeshiva, en el lugar donde estudian los alumnos, es un trabajo 24 horas, 7 de la mañana. En la yeshiva el estudio empieza a 7 de la mañana, termina a las 9 de la noche, en la currícula oficial. Y en general después se quedan estudiando un poco más, hasta las 10, y algunos madrugan y estudian un poco antes, y tienen un rato al mediodía para comer y un rato a la mañana para desayunar, pero eso es completo. Y él le decía, no se apuren a agarrar las cosas del mundo. A veces hay un chico que tiene 15 años, 14 años, y dice, quiero generar algo de plata. Le dice, ¿a dónde corres? No quemes la etapa. Si vos recibís ahora el yugo de la Torá, después te sacan el yugo del trabajo, el yugo del esfuerzo. Es un yugo también. Elegí en qué yugo preferís estar. Y esa era la propuesta que nos está planteando acá Rabbi Junio Benacaná. De varias maneras. Por un lado, que tu ocupación y preocupación sea en esto, te van a facilitar las otras cosas, o poner tu prioridad que sea esto, y no que tu prioridad sea otra cosa. En la práctica, como lo hablamos ya alguna vez, esto tiene caminos misteriosos de cómo funciona, y vamos a terminar con una pequeña historia que me gusta mucho, que había una vez un contemporáneo, un compañero del Alter Rebbe, del primer Rebbe de Chabad, hace 250 años, que alguna vez ya contamos historias de él y de su hermano, Rabbi Zusha de Anípoli. Zusha es un nombre en yiddish, su hermano era Rabbi Elimelech de Lizensk, pero este Rabbi Zusha era una persona realmente muy entregada al estudio de la Torá, a la devoción hacia Hashem, y solía rezar por mucho tiempo. Y todas las mañanas, después de rezar, después de orar, levantaba sus manos y clamaba y decía, Hashem, Zusha quiere comer, por favor dame comida. Zusha tiene hambre. Y había un asistente, un shamash ahí, un encargado del templo, que estaba siempre listo, estaba a la mañana, y cuando decía esto, dice, hay que llevarle el desayuno a Rabbi Zusha. Todas las mañanas le decía, pero una vez se cansó un poco, dice, este es soberbio, es fanfarrón, ¿cómo va a decir, Hashem, mandame la comida? ¿Quién le trae la comida? Yo le traigo la comida, que me dé las gracias a mí, no a Hashem. Yo soy el que le proveo la comida. Entonces dijo, un día le voy a dar una enseñanza, le voy a dar una lección. Hoy no le voy a traer comida, a ver que me la pida a mí, en vez que se la pida a Hashem. Entonces, después de que Zusha terminó el rezo, él estaba listo para probarlo, para hacerle el test. Y cuando terminó de rezar, Rabbi Zusha estaba envolviendo los tefilim, terminó de envolver y dijo, Hashem, Zusha quiere comer, por favor tráeme comida. Y él no salió, se quedó mirándolo a ver qué va a pasar. En ese momento se abre la puerta del templo y aparece un hombre trayendo un desayuno completo, con todos los lujos, y le dice, ¿qué tiene que ver este hombre ahora? Y el hombre le dijo, ayer estaba caminando y estaba caminando por un río, y justamente éramos muy finito el puente, y lo empujé y se cayó al agua, y el que se cayó al agua era este tzadik Rabbi Zusha, lo empujé sin querer, y por eso, para pedirle perdón, ahora le quiero traer un desayuno especial, lo compré ahora en la panadería del pueblo, para pedirle disculpas, y acá lo tiene. Un desayuno completo. Entonces el asistente se dio cuenta que él solamente era un mero instrumento para hacerle llegar la comida a Rabbi Zusha, y si lo iba a hacer por propia voluntad, lo iba a poder hacer. Y si no lo iba a querer hacer, Hashem iba a encontrar otros emisarios y otros caminos para hacerlo. Entonces, esto me parece algo destacable, esta idea que dijimos, si recibís sobre vos el yugo de la Torá, Hashem te retira, te saca de vos el yugo en otras cosas.
Entonces, me parece, bueno, muy interesante, hay que hacerlo, aprendimos una manera de estudiar Torah que es no solamente por el gusto que tiene el estudiar Torah, sino como quien resube el yugo, como quien toma la disciplina y el compromiso de estudiarlo, que este es un nivel inicial, primario, pero profundo de estudiar Torah porque es inamovible y no depende del tiempo, del clima, uno dice, no importa si llueva, si truene, si hoy tengo ganas, hoy no tengo ganas, si hace calor, si hace frío, es un compromiso que nos propone Rabbi Junia y que lo podamos practicar. Así que bueno, saludos a todos.